Partiendo del hecho de que todo relato se sitúa y desarrolla en una determinada temporalidad, la organización de los acontecimientos representados en la pantalla cobra una gran importancia, esto en el caso del cine. En cuanto al orden del tiempo, existe el tiempo circular, en el que una sucesión de acontecimientos termina de manera idéntica al inicio, el tiempo cíclico, en el que una sucesión de acontecimientos termina de manera análoga al inicio, y el tiempo lineal, en el que la sucesión de acontecimientos está ordenada de tal manera que el final es siempre distinto al principio. El tiempo lineal, puede ser de dos tipos. Puede ser el llamado vectorial, es decir, que sigue un orden continuo y homogéneo, o bien puede ser no vectorial, es decir, que el orden se fractura y se manifiesta mediante el flashback o el flash forward. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre estos términos. En cuanto a la duración del tiempo, esta puede ser normal, cuando la representación de un acontecimiento coincide aproximadamente con la duración real de este. Esto es algo, digamos, un poco raro en el cine. Lo que es más normal es trabajar el tiempo de manera con una contracción, es decir, mediante la recapitulación y la elipsis. O bien se puede hacer una dilatación, es decir, extenderlo haciendo, por ejemplo, una pausa. Todo esto, este manejo del tiempo puede ser por razones estéticas, dramáticas, psicológicas y también sociales. Los argumentos y personajes presentes, ya específicamente en el cine noir, permiten a los directores utilizar diversos tratamientos del tiempo para reforzar la idea de desesperanza, tiempo perdido, descomposición moral, recuerdos del pasado, los sueños y las alteraciones psicológicas que los personajes experimentan debido a situaciones complejas, debido al contexto mismo en el cual se están desarrollando, donde sabemos en esta época se presentan cuestiones como asesinatos, persecuciones, chantajes, seguimiento de pistas, en fin, todo ese tipo de situaciones hacen y de alguna manera permiten todo este manejo del tiempo. En el cine noir se abandona la objetividad y, en concordancia, el tiempo sufre quiebres en su linealidad y una ruptura de la continuidad del relato. Sin embargo, el relato no llega a desarticularse, puesto que es posible seguir la secuencia de lo que acontece e identificar claramente un principio y un final de la narración. Ya sea que el tratamiento del tiempo sea simple o compleja, este tiene como finalidad destacar la importancia que tiene el cómo sucedieron los hechos y, por ende, la importancia de los personajes, pues son ellos quienes llevan a cabo las acciones. Todo esto sobre el qué sucede. El cine noir consigue atrapar al espectador en sus redes, introducir su mirada en una especie de laberinto narrativo oscuro, confuso y enredado, en el que cuesta trabajo transitar, poniendo en tela de juicio también su propia moralidad al lograr una identificación con los personajes que están en la pantalla. Tenemos la presencia, por ejemplo, en el cine noir, de secuencias temporales contorsionadas, esto para sumergir al espectador en un mundo temporalmente desorientado. El tratamiento del tiempo, ya sea de manera, ya decía, simple o compleja, pues tiene la finalidad de dar cuenta de cómo es que suceden los acontecimientos. Tenemos el tratamiento también simultáneo, en el que, apoyado por este montaje alternado, la película nos muestra acciones que ocurren en una misma temporalidad, aunque en diferente espacialidad, siendo comúnmente cronológico para poder ir siguiendo como espectadores la secuencia de las acciones. Otro recurso utilizado para manipular el tiempo es la elipsis. Esta se refiere a un salto temporal
en donde el director decide pasar de una escena a otra, eliminando la porción del tiempo entre ellas. Sin embargo, el espectador no pierde la continuidad del relato, ya que utiliza una serie de recursos para poder representar este paso del tiempo. Por ejemplo, el uso del volar de las hojas de un calendario, que es muy común verlo en las películas. Otro elemento, otro recurso, es la incorporación del flashback, del cual ya hablaba hace un momento. Y bueno, este es bastante común en el cine noir. Este flashback permite hacer una evocación a hechos del pasado para entender su incidencia en el presente, pudiendo abarcar un segmento corto e incluso la mayor parte de la narración de una película. Esto dependiendo del nivel de importancia que tenga, vaya, lo acontecido en el pasado sobre las acciones o las consecuencias en el presente. Tal es el caso de la película Laura, de 1944, dirigida por Otto Preminger, en la que toda la primera parte del filme describe las circunstancias del asesinato de Laura y recuerda a través de un largo flashback las relaciones entre el escritor Waldo y Laura. O otro ejemplo lo podemos encontrar en Alma en el suplicio, de 1945, de Mildred Pierce, en la que están presentes 3 flashbacks que nos sirven para narrar los sucesos que desembocan en el asesinato del personaje llamado Monty Veragon. Otro gran ejemplo de este uso del flashback es Retorno al pasado, de 1947, dirigida por Jacques Tourneur, en el que un largo flashback ocupa prácticamente un tercio de la película y a través de él Jeff relata a su novia Anne los sucesos acaecidos hace 10 años. Como podemos ver, son varios los recursos que utilizan los directores de cine en este periodo, en este género del cine noir, para poder manipular el tiempo.